Muchas veces los pediatras de una vez dicen: "Yo creo que tiene autismo". Esto hace que los papás entren en un pánico terrible. Los papás se asustan. ¿Qué debería hacer una familia para, como un primer paso, y poder identificar si su hijo o hija tiene autismo y no entrar en pánico y a dónde se tiene que dirigir? ¿Cómo es un emprendimiento social y crear una asociación de este tipo a nivel de dinero? ¿Cuánto se necesitó de recursos principalmente? Sabíamos que esto era costoso, y lo primero que hicimos fue echar mano de nuestros recursos, que no eran grandes, pero era con lo que teníamos en la mano para las familias, porque cada especialista, pues, cobra por separado su hora de intervención. Cuando nosotros iniciamos la Asociación Guatemalteca por el Autismo, lo que evidenciábamos que había que cubrir era toda la parte integral de lo educativo y terapéutico. ¿Qué tanto representa a nivel de costos para una familia el invertir en un proceso de este tipo? Bienvenido a este podcast de finanzas personales. Mi nombre es Marvin Flores y quiero darte la bienvenida a Finanzas y Negocios, un podcast donde encontrarás historias de personas, emprendedores y empresarios para inspirarte y educarte en el tema de finanzas personales. Acompáñame. En Guatemala se estima que el 1.53% de todos los niños menores de 17 años están en un espectro autista. Y por eso la importancia de un emprendimiento social. La Asociación Guatemalteca para el Autismo, AGUA, funge una función importante para la atención de estas personas. Y por eso es que hemos dedicado este episodio especial con características enfocadas al emprendimiento social y cómo instituciones como esta ayudan a los guatemaltecos a cubrir una necesidad importante. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Karen Gudiel es fundadora y presidenta de la Asociación Guatemalteca para el Autismo en Guatemala y cofundadora de Federación Latinoamericana para el Autismo, psicóloga y consultora certificada en RDI. Ha dedicado su vida a la inclusión en Guatemala y toda la región. Este podcast está lleno de información, educación y mucho amor para las personas que quieren aprender de cómo educarse y ayudar a sus seres queridos con esta condición. Los emprendedores sociales, como Karen, se caracterizan por tener un alto sentido de cooperación, empatía, innovación y conciencia social. Acompáñame a este podcast que está muy interesante y no olvides suscribirte y compartir este episodio con esa persona que sabes que necesita esta información. Karen, bienvenida a mi podcast Finanzas y Negocios. Qué gusto tenerla por acá. Quisiera preguntarle cómo nace la Asociación Guatemalteca para el Autismo, AGUA, ¿verdad? Así le decimos, sí, muchas gracias, Marlene. Gracias por invitarnos a este espacio. Para nosotros siempre es riqueza que nos den estos espacios y poder hablar de eso que está ahí en nuestro corazón y nuestras entrañas. Y precisamente de eso nace la Asociación Guatemalteca por el Autismo, nace de una necesidad fuertísima de cubrir con algo que en aquel momento definitivamente era muy limitado: el acceso a la información, el acceso a los servicios, incluso el llegar a una evaluación diagnóstica. Cuando nosotros iniciamos era muy difícil, habían 2 o 3 profesionales y las listas de espera eran larguísimas y todo era muy costoso. No era, y sigue siendo un servicio complicado de alcanzar y de obtener, pero ya hay mucha más información. Mi hijo, yo soy mamá de un muchacho con autismo que tiene 26 años ahorita, y en aquel momento, cuando estábamos buscando algo que nos diera una respuesta a estas características peculiares que veíamos en él y que no sabíamos identificar, y que los pediatras tampoco no nos sabían decir, porque nos decían que probablemente estaba consentido, que probablemente necesitaba una evaluación de otro profesional. Pasamos por todo un recorrido fuertísimo de varios profesionales, entre neurólogos, psiquiatra, varios psicopedagogos y psicólogos, y no, nadie nos podía dar una respuesta. Entonces, todo esto fuimos descubriendo, conociendo a otras familias, que las historias eran las mismas y que ellos también habían pasado por todo este peregrinaje, y en ese momento dijimos: hagamos algo, hay que hacer algo. Y nuestra necesidad en ese momento, y lo que nosotros sentimos que queríamos cubrir, era algo por la edad también de nuestros hijos. Quienes iniciamos la Asociación Guatemalteca por el Autismo teníamos hijos de edades similares. Entendimos que queríamos prestar un servicio. Ya yo personalmente, junto a otro grupo de familias, tuvimos por 5 años un ejercicio de mes a mes, hacer talleres para
informar a padres y para darles algunas herramientas a los papás para solventar algunas cosas. Pero cuando nosotros iniciamos la Asociación Guatemalteca por el Autismo, lo que evidenciábamos que había que cubrir era toda la parte integral de lo educativo y terapéutico. Un espacio en donde lo educativo y terapéutico se condensara y evitarles a los padres ir tras una búsqueda larga de esto disperso por todos lados, por toda la ciudad. Y así es que nace, desde esa necesidad y desde esa, lo que nosotros conocimos en algún momento como divina insatisfacción, cómo poder solventar esto y que otras familias su recorrido fuera más corto. Qué interesante. Y no es fácil. Me imagino que el desarrollar e ir desmembrando todo ese conocimiento que no se tenía a la mano, pues tuvo un cierto grado de complejidad y adicional también los costos. ¿Cómo es un emprendimiento social y crear una asociación de este tipo a nivel de dinero? ¿Cuánto se necesitó de recursos principalmente? Voy a seguir con la historia porque precisamente sabíamos que esto era costoso y lo que la ciencia siempre nos había dicho y en ese momento estaba resaltando, principalmente porque usted sabe, nosotros en nuestros países adoptamos esos modelos que vienen desde Estados Unidos y desde Europa y son modelos que que van de la mano ya de mecanismos que los países tienen en respuesta a las necesidades, ya sea de salud, ya sea educativas, y hay seguros, hay mecanismos que cubren todo esto. Entonces, el modelo que se conocía y el único que nosotros conocíamos para atender el autismo es un modelo en el uno a uno, en cada área del desarrollo que está impactada por este diagnóstico, había que abordarlo de una forma específica, con un profesional específico, y esos modelos aún se sostienen y sí, funcionan muy bien, pero suponen una carga fuertísima para las familias, porque cada especialista pues cobra por separado su hora de intervención. Entonces, esto era muy, muy costoso y intervenir estas características tan específicas de los chiquillos también suponía un profesional dedicado a cada uno de ellos. Entonces, era como, esto no hay bolsillo que alcance en aquel momento. Pero nos arriesgamos y dijimos, bueno, precisamente por eso iniciamos con una organización no lucrativa, precisamente por eso nos convertimos en esto que se menciona como emprendedores sociales, ¿verdad? Y lo primero que hicimos fue echar mano de nuestros recursos que no eran grandes, pero era con lo que teníamos en la mano, era con lo que Dios nos había bendecido y nosotros iniciamos en mi casa. Yo en mi casa, ya para todo esto, mi hijo tenía 13 años y él ya tenía 2 años de estar en programas de homeschooling. Entonces en mi casa habíamos habilitado nosotros construimos una habitación en la parte de arriba, totalmente separada, o sea, entraba, no tenía uno que pasar por adentro de la casa y ahí lo habilitamos como un aula. Él ya tenía 3 años de estar ahí y ese año dijimos, bueno, eso es lo que contamos, traigamos a los profesionales, comenzamos a traer a los niñitos y eso fue lo primero, ¿verdad? O sea, poner nuestros recursos al servicio. Una de las profesionales con la que nosotros iniciamos también, ella tenía una fuerte capacitación en el extranjero y ella estaba dando clases en la Universidad de San Carlos de Guatemala y ella estaba capacitando a sus estudiantes. Entonces comenzamos a gestionar practicantes de educación especial y entonces ella los capacitaba, pero contábamos con ella nada más por 6 meses porque ella estaba preparándose para ir a sacar una maestría. Entonces durante esos 6 meses como que construimos todo el esqueleto de lo que era el programa que nosotros queríamos echar a andar en ese momento y trajimos a algunos de estos estudiantes y así comenzamos a hacer esto un efecto multiplicador. Fue una cosa muy linda. Cuando ella se fue, yo me recuerdo que tuvimos esa conversación porque yo sentía una necesidad de que no se podía quedar una sola persona a cargo, como cubriendo lo que ella ya no iba a poder cubrir. Y yo le pedí que nos trajera 2 personas, a una persona que fuera específicamente pedagoga, que tuviera más conocimiento en cuanto a pedagogía, y a una persona que tuviera más conocimiento en todo lo terapéutico. Y nos dejó de verdad a 2 personas maravillosas que le hicieron un equipazo y comenzamos a invitar más a la Universidad de San Carlos de Guatemala a mandarnos practicantes. Y así fue el efecto multiplicador
Y gracias a Dios también ya el otro equipo que estábamos ya no tanto digamos, en lo técnico terapéutico en ese momento, pues nos dedicamos a recaudar fondos. Hicimos todo lo que nos inventamos. Creatividad, yo. Sí, sí, todo lo que escuchábamos que otros hacían y que también estaba al alcance de nuestras manos, porque con los años fuimos aprendiendo que el ejercicio y la práctica de recaudar fondos es toda una dinámica, también es todo una... Hay profesionales recaudando fondos, hay mecanismos muy específicos, hay cursos, hay teoría, se necesita aprender. El recaudar fondos no es nada más un acto de caridad, sino es apelar a ese elemento que todos tenemos en el corazón y diseño de Dios, que es la generosidad, y cómo nos empatizamos con la necesidad del otro, aunque no tenga nada que ver con nuestras propias necesidades. Totalmente. Y aquí para los que nos escuchan, se vuelve interesante cómo lo que menciona es un emprendimiento social, pero tiene muchos de los factores que hablamos a nivel de finanzas y de negocios también, porque tiene la visión, satisfacen una necesidad, empezaron con lo que tenían y cómo hicieron eco y más personas se fueron sumando. Y obviamente el tema de los recursos financieros o económicos es fundamental. Aunque sea un emprendimiento social, se requiere para hacer funcionar la máquina. Se requiere absolutamente, y también invitar a las familias a ser parte de esto. O sea, sí, o sea, es hacer equipos, es qué es lo que todos buscamos en esto y cómo todos podemos realmente aportar en diferente escala, pero todos tenemos que aportar porque pues el mundo se mueve a base de las finanzas. Es correcto, es interesante. Y lo único que puede hacer ese complemento es el tiempo que las personas inviertan, ¿verdad? Es decir, las familias y todas las personas que están involucradas dentro de este proceso. Y conociendo un poquito más del enfoque de la asociación, estaba viendo algunos conceptos que tal vez para ustedes son un poco familiares, pero para las personas que nos escuchan no. ¿Y qué es el TEA? Sí, el autismo es un, ha sido el concepto de autismo es un concepto que ha sido revisado históricamente por quienes determinan cómo evaluar alguna patología, si es que queremos llamarlo así, que tienen que ver con el funcionamiento cerebral. Y el manual de diagnóstico, que es el que se utiliza casi en todo el mundo, que se llama el DSM-5, tuvo varias revisiones. En su versión anterior, el autismo era parte de lo que eran los trastornos del neurodesarrollo, y ahora el autismo quedó como una sola sombría que se llama trastornos del espectro autista, y por eso TEA, trastorno del espectro autista. Y es un espectro, precisamente la palabrita espectro que lleva ahí nos dirige a este abanico en donde encontramos personas que tienen un compromiso en el desarrollo del lenguaje importante, y son personas que probablemente nunca desarrollen un lenguaje verbal. Y el otro extremo son esas personas que casi siempre nos muestra la televisión, Hollywood y estos grandes genios que tienen unas habilidades muy marcadas y que probablemente, como algo que yo siempre menciono últimamente, que es una de las series más recientes que la televisión nos regaló, y es el Good Doctor, que es este médico con grandes genialidades, que es un jovencito, creo que de 17, 18 años, pero ya está ejerciendo en un hospital porque ha tenido la capacidad de integrar mucho aprendizaje y sin embargo en toda la parte social tiene grandes retos. Entonces, en medio de estos dos extremos está todo el espectro, ¿verdad? En medio de eso vemos, y en esta última revisión, categorizado por 3 niveles, no 3 niveles de funcionamiento del autismo, sino 3 niveles de apoyo que requieren la población con autismo. Entonces, los que requieren un nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y obviamente, pues ahí podemos más o menos irlos categorizando desde este modelo que nos impone este manual de diagnóstico. Sin embargo, pues bueno, una de las cosas que dicen de las propias personas con autismo que logran transmitir sus historias, ellos mismos dicen: cuando conoces a una persona con autismo, conoces a una persona, y creo que esto nos lleva en general a un carácter humano, ¿verdad? Cuando conocemos a una persona, es una sola persona. ¿Qué es lo que hace que la persona con autismo entre en un diagnóstico que dos áreas del desarrollo estén impactadas? Y es el área social comunicativa. Y eso no quiere decir que no vayan a hablar, sino que muchos de ellos probablemente hablan, pero fallan en cómo interactuar con el entorno,
o tienen características muy específicas en cómo interactúan con el entorno y el área de intereses restringidos o conductas repetitivas. Ok. Esas son las 2 áreas que, por supuesto, se miden, hay un montón de instrumentos para calificar, para diagnosticar, etcétera, que se utilizan, depende de la edad. Hay algunos que son muy estandarizados, pero también algunos que se han diseñado un poquito más para ciertas culturas. Qué interesante. Y eso me lleva a tomando en consideración cómo se está llevando este tema a nivel mundial, qué debería hacer una familia para, como un primer paso, y poder identificar si su hijo o hija tiene autismo y no entrar en pánico y a dónde se tiene que dirigir. Claro. Este es un tema súper sensible, porque una de las cosas que sucede con el autismo es que físicamente no hay nada que lo identifique. Un niñito con autismo nace y el médico no puede decir inmediatamente, este niño tiene, señor y señora, le estoy entregando un niño que tiene estas características que probablemente sea como el síndrome de Down, por ejemplo, o algunos otros síndromes que físicamente se identifican muy bien. Estos chiquitos hasta cerca de los 2 años, cuando ya toda la parte social se comienza a evidenciar más y se espera que se interactúen mejor con papá, con mamá, que hagan todas las gracias que los chiquitos hacen, esa los ojitos, salude al abuelo y todas esas micadas, si es que queremos hacer decir un término muy nuestro, muy chapín, estos chiquitos parecieran no aparecer y funcionan de una forma bastante peculiar. Entonces, los papás siempre queremos atrasar el proceso porque no nos gusta pensar que nuestro hijo no está funcionando, no está desarrollándose de una forma dentro de la norma, ¿verdad? Entonces, la recomendación es cualquier cosa que usted evidencie que está siendo un poquito rezagada o que porque los niñitos ahora van muy pequeños a la escuela o que las maestras suelen ser a veces las maestras quienes comienzan con estas mensajitos de alerta hacia los papás, hay que hacer una evaluación y tal vez no ir específicamente tras un diagnóstico, porque en las primeras etapas pueden ser los diagnósticos bastante confusos y puede ser que los profesionales a los que estamos acudiendo no nos puedan decir específicamente si va a ser o no autismo o en qué área del desarrollo está del todo rezagado o cuál diagnóstico podría ser, pero sí decirnos todavía no está alcanzando estos y estos hitos, que esos sí existen y esos sí están estandarizados. Entonces, cuando eso no se está alcanzando, sí buscar ayuda y pensar, comencemos a estimular. Si es un tema de lenguaje, si es un tema, casi siempre es un tema de conectividad, de cómo socializar con otros, jugar mucho más con nuestros niños. Y si es un tema motor, porque muchas veces viene asociado con temas motores, que son a veces se caen o estos niños porque hay mucha alteración sensorial, todo lo que ven, oyen, sienten, incluso hay otros 2 sentidos de los que no hablamos mucho comúnmente en la escuela, y son el sistema propioceptivo y el sistema vestibular, que tienen que ver el vestibular obviamente con el equilibrio y con todas las interpretaciones que no nos damos cuenta, pensamos que el oído nos sirve para oír nada más, pero no, nos sirve también para el equilibrio y para regularnos mucho. Y el sistema propioceptivo está en las articulaciones y en los músculos y cómo nuestro cuerpo interpreta en dónde estamos en el espacio, nuestra interpretación en el espacio. Estos chiquitos suelen tener todo esto alterado, entonces a veces por eso se caen o se topan, van o siempre están buscando como tocar todo y andan caminando en donde andan caminando van sobando todas las paredes y van toda esta búsqueda sensorial que estos chiquitos tienen. Esas son cuestiones que deben de comenzar a trabajar inmediatamente. Entre más antes nosotros comencemos a intervenir, mejor es el pronóstico. La plasticidad cerebral no es la misma a los 2, 3, 4, 5 años que a los 17. Por suerte, ahora la neurociencia sí nos confirma que el cerebro siempre aprende, siempre tenemos la capacidad de aprender, pero no es la misma capacidad que tiene el cerebro de generar nuevas rutas en las primeras etapas que más grande. Sobre todo porque las conductas se van instalando y esas rutas neurológicas en realidad se van quedando instaladas y modificar después es más difícil. Entonces, sí o sí, cualquier cosa que ya estemos observando que esté rezagada, atendámosla de una vez. Eso es lo que yo les diría a los padres. No,
nos detengamos en ir por fuerza tras un diagnóstico y evaluación y evaluación y evaluación. Comencemos a estimular, comencemos a trabajar en lo que ya sabemos que está rezagado. Interesante. Y si pudiéramos, digamos, determinar un profesional, ¿había algún profesional que pueda ayudar como un primer paso? ¿O técnicamente es aprender a estimular? Lo primero, el primero con el que siempre tenemos contacto es con el pediatra. En aquella época, cuando nuestros hijos estaban chiquitos, los pediatras inmediatamente decían, no tiene nada, es un niño consentido, ya, dele tiempo, ya va a pasar. Ahora, como hay más información, muchas veces los pediatras de una vez dicen, yo creo que tiene autismo, y esto hace que los papás entren en un pánico terrible. Los papás se asustan porque es una palabra muy difícil de entender. El autismo es muy difícil de entender. ¿Qué es esto? Y entonces los papás comienzan a observar más a sus hijos y sí se dan cuenta que hay intermitencia en su desarrollo. Hay algunas cosas que las hacen muy bien, son muy hábiles para unas cosas y otras cosas que definitivamente no se compara con otros niños que son de su edad. Entonces, yo creo que después del pediatra y que probablemente algún pediatra o insisto, alguien del sistema educativo nos diga probablemente su hijo tiene autismo, busque, yo creo que sí hay que buscar profesionales que estén informados y que tengan conocimiento en cuanto a neurodesarrollo. Hay neurólogos pediatras, hay psicólogos, hay clínicas ahora, estamos nosotros, la Asociación Guatemalteca por el Autismo, que podemos dar orientación y enseñarles a los papás cómo ellos pueden estimular a sus hijos desde las primeras etapas y ayudarlos a que todo el desarrollo de la motivación, de la conexión persona a persona, nos construimos como seres humanos en base al otro y nos damos cuenta cómo nuestros hijos van aprendiendo cuando tenemos niños chiquitos y ustedes que tienen niños chiquitos, usted que tiene niños chiquitos, se ha dado cuenta que sus hijos cuando usted está desde las primeras etapas, cuando usted le sonríe con él le devuelve una sonrisa, cuando usted comienza a hacer algún gesto, los hijos comienzan a hacer gestos, cuando usted, ¿cómo responde usted, por ejemplo, ante un pequeño peligro? Una araña. Si usted es de los que agarra el zapato y le pega a la araña, muy probablemente su hijo haga eso. Pero si ha visto a la mamá, que la mamá pega gritos, algo de los dos va a priorizar, ¿verdad? Una de estas dos cosas su hijo va a absorber y va a ser cómo va a reaccionar. Los niños comienzan a entender cómo funciona el mundo por lo que ellos están observando. Esto parece no suceder en el autismo. Los chiquillos pareciera ser que dejan de aprovechar todo este aprendizaje que naturalmente el mundo les da, que viene desde los cuidadores primarios. Entonces, ¿cómo intencionamos eso? Se requiere de que los papás aprendan a intencionar esto. Es claro que se logra, pero hay que provocarlo desde lo esencial y lo primero, que lo esencial es lo primero es cómo mantengo yo el interés de mi hijo en mí. Y esto es lo que nosotros les enseñamos a los papás. ¿Cómo provoco yo ese interés a mi hijo en aprender de mí? Y no es que no quieran, es que neurológicamente no están conectados para eso. Entonces hay que provocarlo para que esas conexiones se comiencen a desarrollar y las rutas vayan cambiando. ¿Hay algunas etapas que los padres de familia tengan que aprender o ir aplicando? Es decir, primero la autoconciencia o cómo aprende un papá, mejor dicho, a hacer eso, porque no es fácil, o sea, es algo nuevo que bien ha dicho que tal vez puede causar algún temor, pero que al final de cuentas tienen que aprenderlo y unos papás más que otros pueden tener ciertas habilidades educativas. Entonces, hay etapas dentro de ese proceso de aprendizaje. Sí, absolutamente, hay etapas. Ajá. Y sí, lo primero es entender qué es lo que está pasando con mi hijo, sea lo que sea, ¿verdad? Que ya la información que yo ya tengo de los profesionales que ya me evaluaron, esa información, ¿cómo la organizo? ¿Qué significa toda esa información? Regularmente cuando recibimos un informe diagnóstico, viene mucha información y muchas palabras que no entendemos. Y la tendencia del ser humano es enfocarse en eso que no está logrando mi hijo en este momento. ¿Qué es lo que no puede hacer? Entonces, la primera etapa de una intervención es redirigir la atención de los padres hacia qué si contamos, cuál es nuestro punto de partida, cuál es el punto de partida de mi hijo y cuál es mi punto de partida como papá. ¿Cuáles son mis recursos? Y no me refiero en este momento tanto a recursos económicos, sino mis recursos en cuanto a tiempo, energía y emociones. ¿Cómo me readministro
en cuanto a estos recursos para poder yo presentarme ante mi hijo y poder comenzar con esta guianza. Entonces, toda esa es la primera etapa. Qué interesante. La verdad es que requiere tiempo y también un reaprendizaje de uno como padre, y eso se vuelve sumamente vital para un buen desarrollo y un buen acompañamiento. Y hablando de costos un poquito, porque aquí tenemos un canal de finanzas, ¿qué tanto representa a nivel de costos para una familia el invertir en un proceso de este tipo? Sí, con los todo depende de los modelos de intervención que las familias escojan. Ok. Pero si nos basamos en un modelo multidisciplinario, sí la familia y en donde necesitamos llevar a nuestro hijo a un mínimo de, como dice una de las personas con autismo más famosa en el mundo que se llama Temple Grandin, que incluso hay una película de ella en donde nuestro hijo requiere 20 horas de intervenciones profesionales semanales. Una familia en Guatemala no necesitaría invertir por lo menos unos 6, 7 mil quetzales mensuales en su hijo. Y eso creo yo que se sale del alcance de nuestras realidades, de las economías. Estamos hablando de casi 2 salarios mínimos. Exactamente. Sí. Si pensamos en otros modelos en donde potenciamos las destrezas y habilidades de los papás, probablemente las familias necesitarían invertir un aproximado de entre 1,800 2,000 mensuales, podría ser de unos 500 a 2,000 mensuales, dependiendo del modelo. Para educar a los padres Ah, y que los padres implementen esas herramientas correcto, con tiempo en sus hijos. correcto. Ok, qué interesante. ¿Y hay algunos modelos grupales o algo que pueda, digamos, porque me imagino que hay de todo dentro de toda esa diversificación y hay solamente para unos padres o grupales? ¿Existes? Lamentablemente en Guatemala todavía no se ha implementado ese modelo y es un modelo en el que hemos querido introducirnos, pero todavía no se ha logrado. ¿Cuál es el reto que han visto El que reto es que está instalado en todo el ecosistema del autismo. Está muy instalado la intervención individualizada y no ha sido bienvenido. No ha sido bienvenido por el público, si es que queremos llamarlo así. ¿Qué? Ajá, hay mucho temor, hay mucho que romper todavía en el corazón y en la mente de los papás para poder sentirse invitados a este tipo de modelos. Por otro lado, sí o sí hay que tener claro una cosa, y como lo dije al principio, la persona con autismo funciona de una forma muy única dentro del espectro, tiene sus propias características. Si bien es cierto que comparte estas áreas del desarrollo que están impactadas, es cierto que cada uno funciona de una forma muy única porque tiene su propia cultura, su propio temperamento, tiene esta singularidad que requiere de temas. Por eso trabajar con Muy los padres, puntuales. sí, por eso trabajar con los padres de forma más individualizada, perdón, es esencial. Una de las cosas que nosotros sí tenemos un manual que es muy lindo, que les ayuda a los papás, que es lo primero que entregamos nosotros después de que los papás han tenido el proceso de evaluación diagnóstica y han tenido ya el diagnóstico. Es un manual muy lindo que les ayuda a los papás a cómo enseñar a sus hijos en todo lo que es procesos de autonomía, utilizar el baño, organizar la casa. Una de las cosas que se ha observado en todos los modelos de intervención de autismo es que el orden les ayuda muchísimo a estos chiquitos también a entender mejor qué es lo que está sucediendo a su alrededor, que el ambiente les ayude un poquito a entender qué viene antes, qué viene después, cómo van a ser estos días. Funcionan mucho mejor a base de rutinas, mucho mejor, baja mucho sus niveles de ansiedad, porque como el mundo les es como muy invasivo, todos los estímulos del mundo les es muy invasivo, cuando hay una rutina bien determinada, estos chiquitos funcionan mucho mejor y esto baja la ansiedad de los papás también. Entonces, cuando los papás aprenden a instalar rutinas, a enseñarles a sus hijos con algunos apoyos, a vestirse, todo lo que es independencia, a vestirse, a lavarse los dientes, a utilizar el baño, etcétera. Ese manual lo tenemos nosotros y ese se los entregamos nosotros a los papás de forma gratuita posterior al proceso de evaluación diagnóstica. Qué interesante. ¿Cómo suele adaptarse las familias y más o menos en qué periodo de tiempo cuando empiezan un proceso de este tipo? O sea, yo sé que cada familia es única, como lo acaba de decir, pero en promedio, digamos, una familia
Lo que yo ya estoy pensando, digamos, en cuánto deberían de calcular las personas, ¿verdad? Y si gastan 2,000, 3,000 o 7,000, durante cuánto tiempo se llega a adaptar ya una familia en promedio a este proceso que van a arrancar o a implementar. Cuando la familia recientemente recibe diagnóstico de autismo y opta por este proceso de educarse como familia, en un año y medio la familia ya puede ir espaciando muchísimo más la consultoría, la asesoría y sentirse mucho más empoderada. Siempre requieren, porque ellos mismos sienten la necesidad de consultar, porque obviamente las necesidades de los niños conforme van pasando los años van cambiando, también van transicionando, pero las familias se sienten mucho más seguras. Cuando, en cambio, las familias tienen mucho temor y no se sienten capaces y a pesar de que uno en las primeras etapas trata de orientarlos hacia los beneficios que esto va a significar, esto les puede tomar mucho tiempo. Ok. Esto les puede tomar un tiempo indefinido y podría ser que nunca ellos asuman este rol de guías hacia sus hijos. Puede ser que los papás prefieran llevar a sus hijos a clínicas terapéuticas y yo honestamente pienso que esto es un desgaste muy fuerte porque sí pienso que las familias se desgastan en cuanto a el manejo del tiempo en el tráfico, lo que esto significa para ellos en cuanto a energía, en cuanto a salud integral y creo que siempre hay una fuerte responsabilidad que los padres sienten de estar produciendo dinero para poder pagar también. Entonces manejan en el largo plazo mucha angustia. Claro, a todos les funcionan cosas diferentes, ¿verdad? Eso sí hay que decirlo, a todos les funcionan cosas diferentes, pero los papás que se apropian del proceso son papás que en un mediano plazo pueden ellos ir mejorando mucho su calidad de vida y la calidad de vida y las oportunidades de este hijo. Claro está que depende de dónde esté el niño dentro del espectro, así vamos a ver. No sabemos, como dice una de de mis instructoras en el modelo en el que yo trabajo, que se llama RDI, cada niño viene con un potencial. O sea, todas las personas que nacen en este mundo, todo ser humano viene con un potencial. No sabemos cuál es, pero nuestro rol es ayudarlo a llevarlo al máximo. ¿Verdad? Es que florezca, ese es nuestro rol, que florezca y pues aprender que en el proceso a descubrir, amar el potencial de esta criatura, ¿verdad? ¿Qué conocimiento profundo nos podría compartir después de que una familia pasa por todo este proceso educativo a través de agua? ¿Qué herramienta o testimonio nos pudiera compartir para saber cómo inicia y cómo sale después de un proceso a través de la institución? Cuando nosotros comenzamos con el programa educativo y terapéutico, hace algunos años, previo a la pandemia, una de las cosas que nosotros buscamos siempre es que nuestros niños no se quedaran permanentemente con nosotros, sino que ellos pudieran ser incluidos en el sistema educativo regular. Esto supone también un trabajo no solo con los niños y con la familia adentro de la institución, sino con las instituciones educativas, con el sistema. Sí teníamos una ventaja y es que en Guatemala existe una ley que es la Ley de Educación Especial, así se llama, que ha tenido algunas reformas recientemente porque ahora se conversa más del tema de inclusión y no tanto de educación especial en sí. Pero esto le ha permitido a los niños tener más oportunidades. Sin embargo, los procesos de capacitación para los maestros han sido bastante limitados y los mecanismos también de apoyo que los maestros tienen dentro de las aulas, principalmente en el sistema público, son limitados. Pero nosotros lo que logramos ver es que esos chiquitos que habían sido capacitados y que las familias también se sentían mejores gestoras, sí han tenido éxito. Y le voy a contar la historia de una jovencita que no llegó muy pequeña con nosotros, sino que tendría tal vez como unos 9 años y al pasar a la secundaria se fue a un colegio regular. La chiquita con sus adecuaciones curriculares se graduó de bachiller recientemente, hace 2 o 3 años. Su primer trabajo fue precisamente quedarse de asistente y ella lo escogió, quedarse de asistente en el colegio para ayudar a los chiquitos que tenían retos, a los niños pequeños que tenían retos. Por sus propias características, hizo un acuerdo con la institución y por otro lado también había ahí alguna como complejidad entre pasar de ser su maestra a pasar a ser ahora su jefe, la persona que era ahora su jefe.
pero hizo un acuerdo de no ir todos los días, sino que solo ir ciertos días a la semana. Le fue muy bien, fue una experiencia enriquecedora para ella, hasta que ella decidió no seguir yendo y se quedó ella asistiendo porque ella es muy católica, le gusta mucho todos los ritos católicos y ella decidió seguir asistiendo a las maestras en su iglesia que daban catecismo. Y eso es lo que ella está haciendo ahora. Le da a ella mucha felicidad, hace manualidades también, pero le permitió completar con su escolaridad, le permitió aprender a tomar sus propias decisiones. A los papás les ha costado un poquito entender que ella toma, porque los papás son muy académicos, ambos son muy académicos, y pues ellos también querían, los dos ingenieros. Entonces, la hermanita, ella es gemela, la hermanita gemela está estudiando en la universidad, pero a ella le dio la posibilidad de entenderse mejor y de entender mejor cómo tomar decisiones y de decir, esto no me gusta. Y aunque haya tenido que, pues, tener sus propias batallas, Ujú. para mí es una historia muy linda. Para mí es una Qué historia bonito muy historia. esperanzadora. Qué bonita historia y pudiera ser el inicio de un modelo diferente, porque de las personas que logren alcanzar ese tipo de proceso, pudieran ser los futuros catedráticos de las personas que vienen y que necesitan esa ayuda. O sea, se escucha bien, lo único que necesita, pues, fuerza, tiempo y también recursos económicos, ¿verdad? Que es parte fundamental de lo que hay que ir trabajando en esa cultura de dar. Y esto me encanta que usted lo mencione ahorita y me hace pensar en algo que nosotros también trabajamos en algún momento y es mostrarles a los papás que hay que pensar en ese mañana, que nuestros hijos probablemente, sobre todo en nuestro sistema, que no hay nada que los proteja. Lamentablemente en Guatemala no tenemos legislación que proteja a esta población. Y pues pensar en cómo hacemos ese fondo que en el largo plazo va a ayudarles a estos chiquillos a pues no sentirse tan desamparados, no quedarse tan desamparados, sobre todo los que van a requerir más apoyos, los que nunca desarrollan lenguaje, los que realmente no van a tener autonomía. Yo, por ejemplo, tengo que decirlo que mi hijo llegó hasta tercero básico, él no quiso seguir estudiando más. Él ha trabajado en varios lugares, ha tenido sus oportunidades de trabajo de part-time, en donde le han pagado con especie, no le han pagado nunca económicamente, porque esa es otra de las batallas que tenemos como comunidad y como institución, que se abran oportunidades de trabajo o impulsar también a los papás a tener sus propios emprendimientos, pero también cómo generar un fondo que a los hermanos, por ejemplo, que quizás se vayan a quedar supervisando algunas cositas cuando nosotros ya no estemos, puedan pues bajarles la carga. Y en esta ley que usted mencionaba, que ha tocado varios puntos y que no solamente es para eso, sino que es para varias cosas, ¿no hay algo ahí que pudiera en un futuro desarrollarse para apoyarlos? Fíjese que la ley de educación especial va dirigida específicamente para la educación. Hay una ley en Guatemala que es de 1996 para la población con discapacidad, pero que tiene un modelo asistencialista que no responde a convenios recientemente firmados por el país, como es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y nosotros como institución desde el 2015, junto con otras organizaciones, más bien nos adherimos a lo que estaba sucediendo, a promover la reforma de la legislación. Y esta legislación llegó a tercera lectura en el 2017, pero luego la dejaron ahí engavetada y hemos hecho mucho trabajo con grupos fuertes de discapacidad, pero no han querido, es más, con nuestro expresidente, que era persona con discapacidad y se identificó como persona con discapacidad en su discurso inaugural, pensamos que iban a haber cambios, pero no sucedió. Y ahí estamos. Hay otras leyes para la población con discapacidad que sí han logrado aprobarse, que tiene que ver con las personas sordas, la lengua de señas, para el Tratado de Marrakech, que tiene que ver con el sistema braille para la lectura y otros, pero digamos que no que cubra y que proteja a la comunidad en general. Y para el autismo tampoco existe todavía. Sé me contaron que estaban redactando una legislación, pero no me han invitado todavía y la verdad es que con algunos diputados estuvimos preguntando y todo, pero no nos han invitado a participar. No sé de qué se trate lo que ellos están promoviendo. Ojalá que
Esperamos que realmente sea algo que responda a las necesidades de las familias, específicamente, creo yo, a las oportunidades, porque las personas que tienen oportunidades obviamente tienen, yo siempre lo digo, no es lo mismo y no me voy a ir a Canadá, ni me voy a ir a Dinamarca, ni a Noruega, ni a esos países que están muy avanzados, pero en Uruguay, un país latinoamericano, no es lo mismo el autismo en Uruguay que en Guatemala. En Uruguay los muchachos como mi hijo, por ejemplo, que tiene unas necesidades de apoyo intermedias, son muy independientes, se suben al transporte público, un país, también es un país pequeño y con una población pequeña, ¿verdad? Pero un país muy noble en cuanto a este tema porque ha avanzado muchísimo. Entonces los chicos pueden ir a su trabajo, a su estudio de forma independiente. Acá eso es, eso es impensable, lamentablemente. Qué interesante, o sea, y saber de la regulación también para saber qué se puede o qué no se puede es importante, porque si hubiera alguien, algún empresario de un buen corazón o un colegio que quisiera ver esas capacidades, esas oportunidades que él tiene, técnicamente por ley no lo pudiera contratar, no lo pudiera pagar, ¿o sí? No, sí, Sí sí, puede. sí se podría. Técnicamente hay un montón de cosas que, como dice usted, ¿verdad? Técnicamente hay mucha leña que cortar, pero cuando un país adopta, se adhiere a una convención, la convención está por encima de la legislación local. Entonces, si nosotros tuviéramos la cultura de denuncia, sí se pueden hacer gestiones para que esto suceda. Y de hecho, como han habido movimientos importantes y que están muchos de ellos adheridos a todos estos movimientos de la responsabilidad social empresarial, sí hay empresas que ya han contratado a personas con diversas discapacidades, incluyendo autismo. Todo es querer descubrir el talento y querer tener la buena voluntad. Lamentablemente todavía dependemos de la buena voluntad. Pero una de las cosas que quienes evalúan al país en cuanto a estos convenios, de las recomendaciones que ellos dejan, es sí o sí reformar la legislación, porque los mecanismos se vuelven mucho más fáciles. Sí, totalmente. Hay estructura para poder caminar y saber a dónde, en todas las partes, saber qué podemos o qué no podemos hacer. Qué interesante. Y dentro de todo el proceso, ya para ir terminando de este emprendimiento social y de la Asociación de Autismo, ¿cuáles han sido los hitos más grandes en la transformación? Porque ya llevamos varios años dentro de todo este crecimiento. ¿Qué ha sido lo más transformador que ha visto usted dentro de todo este proceso y cómo han sabido solventar esos retos? Me comentó cuando vino la pandemia cómo les afectó y cómo tuvieron que ir cambiando o adaptándose, mejor dicho, a esos cambios, pero han sido varios años. Dos o tres puntos que queda que han sido fundamentales para el desarrollo o que se haya presentado algún tipo de obstáculo y cómo lo pudieron ir solventando. Yo creo que una de las cosas que a mí me da más satisfacción y pienso que a la gente que ha trabajado con nosotros también nos da más satisfacción es haber descubierto, porque al principio cuando nosotros iniciamos era cómo aliviamos esta necesidad. Aliviar esta necesidad significaba poder aperturar la posibilidad de dar servicios a las familias y que las familias sintieran eso alivio. Con la pandemia nosotros nos transformamos de tal forma que volvimos al corazón, y el corazón es la familia, y es empoderar a la familia para que la familia puedan ser no solo las mejores guías para sus hijos, sino que los mejores gestores, que la familia tenga herramientas y elementos para poder acompañar en todos los diversos procesos a sus hijos. Yo creo que esa es una de las cosas que más satisfacción, y por eso nosotros le decimos, adoptamos esta frase, bendita pandemia, porque nos devolvió eso, nos devolvió, siempre pensamos nosotros trabajar a la mano, con la mano de la familia, de la mano de la familia, pero ahora es, no, que la familia sea ese centro, potenciar esas habilidades que la familia tiene para que ellos realmente puedan acompañar a este hijo y que este hijo no pase a ser el hijo que requiere allá afuera de nosotros acompañamientos e intervenciones, sino cómo nosotros podemos ser parte de todo esto, cómo nosotros realmente somos parte de todo esto y que este hijo regrese al corazón de la familia. No sé si me explico, tal vez puede ser muy subjetivo, pero para mí es poderosísimo. Eso creo yo que es hermoso. Y la virtualidad nos lleva más lejos. Esa es otra de las cosas. La gente del interior del país ahora se siente feliz y acompañada porque
no necesita viajar. Nosotros, mientras estuvimos todo el tiempo en lo presencial, venían familias de Escuintla, de Santa Rosa, incluso rentaban casas ahí cerca de donde nosotros estábamos en Misco porque la necesidad. Ahora estas familias, Lo hacen a la distancia. sí. Karen, qué interesante aventura. Yo creo que hay mucho que trabajar. Gracias por su tiempo. Un último mensaje que nos quiera contar para poder compartir con la audiencia. Uno, que el autismo, y siempre lo hemos dicho nosotros, no es una tragedia. El autismo es una forma de funcionamiento diferente que sí necesitamos del otro, necesitamos de la comunidad. Los padres necesitan ser orientados, ser contenidos, ser amados para entender qué es lo que está sucediendo, y estos hijos también necesitan de nuestros corazones saludables para que puedan desarrollarse mejor. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos a través del amor, del corazón, de la ternura y el potencial que ellos tienen, vamos a lograr que lleguen hasta donde ellos van a poder llegar, pero de una forma mucho más saludable, sin tanta angustia. La angustia y el temor nos paralizan, y creo que eso ya deberíamos de dejarlo a un lado. Gracias, Karen. Me había contado que iba a haber un evento especial próximamente. ¿De qué se trata? Pues es nuestra 9ª versión del seminario de autismo, va a ser en el INTECAP. Tenemos varios temas, deporte y nutrición en autismo, farmacología en autismo, temas también que están vinculados con la educación, el rol del maestro de apoyo, que es una de las cosas que no debería de suceder, pero todavía es necesario en muchos casos, el maestro de apoyo en el aula. Cómo potenciar la el apoyo entre pares, cómo los otros niños pueden ayudar a este niño. Ese es uno de los temas que creo yo que es más encantador de lo que vamos a tocar en este seminario, y el rol de la familia, cómo aprovechar cada oportunidad para desarrollar toda la potencial de nuestros hijos. Buenísimo. ¿En qué fechas va a ser y cuánto? Va a ser el 9 de agosto y tiene un costo de 185 quetzales. Tenemos ahorita promociones, si nos siguen en nuestras redes, tenemos promociones de Early Bird, de inscripción previa hasta finales ahorita de este mes, y tenemos también promociones para grupos mayores de 5. Ah, ok, perfecto. O sea que si una empresa quisiera invertir o hay alguna asociación que quiera educarse en este tema, lo puede hacer por grupos. Correcto. Excelente. ¿Y la información de dónde los encuentran en redes sociales o en digital? ¿Cuál sería? En redes sociales nos llamamos Asociación Guatemalteca por el Autismo, y somos en Facebook, y somos una carita feliz con fondo azul. En Instagram, Autismo Guatemala, el logo es el mismo, y autismoguate.org es nuestra página web. Excelente. Karen, muchísimas gracias por su tiempo. Hoy aprendimos bastante el tema del autismo y cómo un emprendimiento social también puede transformar y ayudar a otros. Así que si les gustó, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente episodio.